Bueno, pues antes de seguir me gustaría presentar a la tercera de nuestros invitados en esta tarde de domingo aquí en France 24. Ella es Svenja Blanke, ella es directora de la oficina de la Friedrich Ebert Stiftung en Argentina y de 2014 a 2019 fue también jefa del Departamento de América Latina y el Caribe de la FES en Berlín. Svenja, muchas gracias por estar con nosotros aquí en France 24. Te quiero preguntar un poco por migración, uno de los grandes temas, si no el gran tema que ha articulado esta campaña en Alemania. ¿Qué es lo que propone la AfD y por qué ha sido tan polémico principalmente ese concepto de la remigración? ¿Qué es lo que busca la AfD? Sí, muy buenas tardes en primer lugar desde Buenos Aires. Sí, han sido elecciones, como recién explicaron, históricas en Alemania y no tanto porque perdió el Partido Socialdemócrata mucho o ganó, digamos, las elecciones en general el Partido Conservador, sino ganó el gran ganador de estas elecciones, es el partido de la extrema derecha, Alternativa por Alemania, AfD, y, digamos, han ganado el voto de personas. Por un lado, obviamente, hay un porcentaje de ciudadanos que sí piensan extrema derecha, sí, son, digamos, un núcleo duro de pensadores y votantes de la AfD, pero por otro lado han captado el enojo, la ansiedad y la incertidumbre que muchos votantes en Alemania sienten. Y el chivo expiatorio para esto, según la AfD, son los inmigrantes, especialmente los refugiados, ¿no? Porque hay que, digamos, diferenciar un poco entre refugiados. Alemania ha dado lugar a aproximadamente 3,5 millones de refugiados, entre ellos desde Siria, desde Ucrania, obviamente, pero también desde Afganistán, varios países árabes. Y por el otro lado tenemos inmigrantes, digamos, personas que ya viven muchos años en Alemania de muchos lugares diferentes, como de Turquía, etc. Alemania en los últimos 20 años, digamos, ha diversificado, ¿no? Su sociedad es mucho más plural, multiétnico de lo que se sabe o cuando se piensa en Alemania, ¿no? Y obviamente los atentados que ocurrieron justamente las semanas antes de las elecciones, atentados hechos por, en estos casos, digamos, refugiados desde Afganistán contra ciudadanos alemanes inocentes, incluyendo bebés, en parques o digamos, los mercados navideños, obviamente han causado o han profundizado esa ansiedad y ese enojo, ¿no? Es muy fácil culpar, obviamente, cuando ocurre un hecho así, a todos los refugiados y todos los inmigrantes. Pero como han explicado antes, obviamente no es así, no hay una correlación así, mucho crimen porque Alemania tiene muchos inmigrantes. De hecho, parece que los datos refutan este argumento, que ese aumento de los refugiados, desde luego a través de la guerra de Siria, cuando todavía gobernaba Angela Merkel, no ha supuesto tampoco un aumento exponencial de la violencia en el país y en puntos concretos, como bien ha señalado. Quiero preguntarle también por otra de las grandes propuestas de la AfD, que comparte en cierto modo con la CDU, que es ese aseguramiento de las fronteras, ese poner controles en las fronteras de Alemania, que si no me confundo comparte frontera con 9 países. ¿Cómo puede ser esto posible? Porque además entra un poco en discusión con las propias leyes europeas de libre circulación entre los países. Sí, efectivamente. De hecho, según las leyes europeas no es posible, porque, digamos, hay que actuar en común, ¿no? Digamos, y si Alemania, como el país, un gigante dentro de Europa, no solamente por su economía, sino también por su población y por su tamaño, porque sí tiene frontera con 9 países, está en el medio de Europa, si cierra, digamos, endurece la migración hacia el país contra las leyes europeas, eso significa más o menos, bueno, entonces ya no tenemos digamos, las leyes comunes en términos de migración, ¿no? Además, es buscar una solución simple a un problema muy grande y muy también, digamos, difícil, ¿sí? Y eso es, creo que, el punto más clave en esas elecciones.
no vamos a solucionar los desafíos enormes que tiene Alemania para adelante, sea en economía, sea en el tema de migración, pero sea también, y eso es muy relevante para el futuro próximo, en su relación con Estados Unidos, con Rusia, con Ucrania, su relación y su rol dentro de la Unión Europea, no va a solucionar estos desafíos endureciendo sus políticas migratorias. Eso es un desvío y creo que así, digamos, no vamos a preparar el país y la sociedad para los problemas que tenemos.